Hola, mi nombre es Cristian Román y esta es la segunda parte de los videos dedicados a las convocatorias para artes visuales. En el primer video estuvimos revisando los conceptos básicos sobre qué son las convocatorias y qué tener en cuenta para presentarse a ellas. Para eso tomamos como ejemplo 3 de esas convocatorias para poder analizar en detenimiento cuáles son todos los requisitos que piden. Y en base a este análisis es que pudimos desarrollar una serie de pasos claros, precisos, que todo proyecto en artes visuales debería contemplar. Finalmente pudimos organizar un proyecto modelo en base a la información que se revisó anteriormente. Así que se pudo contemplar cada uno de los pasos de manera clara y ordenada. En este segundo video la información que les traigo es una serie de módulos independientes que tienen la finalidad de complementar o de ampliar la información que fue presentada en el video anterior. Y esto es gracias a las interacciones que he tenido con algunas de las personas que participaron del foro luego de la presentación del primer video. Muchas gracias por esas interacciones. Muy bien, espero que esta información que viene a continuación siga aportando a sus procesos y a sus proyectos personales en artes visuales. Comenzamos. Módulo 1. ¿Cuándo presentarse a una convocatoria? Existen muchas razones por las cuales podríamos pensar en la posibilidad de presentarnos a alguna convocatoria. Por ejemplo, la idea de nuestro proyecto está completa, pero necesita recursos externos para concretarse. Tenemos la necesidad de adquirir nuevos conocimientos para avanzar con el proyecto o con la obra. El trabajo está terminado y ahora necesita de instancias de circulación o de difusión. Nuestro trabajo está estancado y necesitamos de ayuda externa para poder avanzar. El trabajo está incompleto y necesita del intercambio creativo con otros artistas o contextos, entre otras situaciones posibles. Lo que aquí tenemos en claro es que existen en todos los casos una necesidad concreta que debe ser resuelta, pero entonces, ¿son estos motivos suficientes para tomar la determinación para participar de alguna convocatoria? Veamos lo siguiente. Aquí tenemos un esquema simplificado desde el origen de la idea hasta el objetivo o el trabajo concretado. Es simplemente para mostrar la aparición de la necesidad en el proceso creativo. Nosotros habitualmente encontramos los medios para poder resolver esas necesidades y llevar a cabo nuestro objetivo. En el caso de que la necesidad sea especial, puntual o esté por fuera de nuestro alcance, es que pensamos en la posibilidad de presentarnos a una convocatoria. Y es aquí que confiamos en que los recursos que nos traerá el beneficio nos llevará a concretar nuestro objetivo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de considerar una participación? Lo principal es saber si los objetivos de la beca o beneficio van a estar perfectamente alineados con los objetivos de nuestro propio proyecto. El segundo punto a tener en cuenta es saber si los beneficios que nos ofrecen cubrirán el 100% de las necesidades de nuestro proyecto. El tercer punto a tener en cuenta es saber si los tiempos que propone la beca van a estar de acuerdo a los tiempos que nosotros necesitamos. Y por último es saber el nivel de compromiso que nos exigen. Recuerden que se trata de instancias de contrato. Algunos de esos compromisos tienen la misma extensión que dura la beca y otros pueden incluso prolongarse más allá de ella. En definitiva, se trata de reconocer todas las implicancias que va a tener nuestra participación y poner sobre la balanza los aspectos favorables y los desfavorables y entonces poder tomar una decisión. Continuamos. Módulo 2. Índices de convocatorias.
A continuación, vamos a ver una serie de listados con links que los llevarán directo a una serie de convocatorias de artes visuales. Más allá de querer compartir esta información puntual con ustedes, esperando que les resulte de interés, mi objetivo es compartir los criterios con los cuales he organizado estas convocatorias. Frente a un mar de tantas posibilidades que podemos encontrar en Internet, el establecimiento, la definición de criterios es muy importante. En primer caso tenemos a las becas y convocatorias de instituciones estatales de Argentina. En este caso quiero dejar en claro el criterio que he utilizado para poder organizar esta serie de 4 links. Vamos desde lo macro hacia lo micro, considerando estas distintas instituciones que se encargan de promocionar, cuidar la cultura y las artes visuales en específico en este caso. Fíjense que en la parte superior tenemos el link del Ministerio de Cultura de Argentina, la institución macro. Y así vamos descendiendo en escala para, por ejemplo, llegar a las instituciones de una provincia, como puede ser la Agencia Córdoba Cultura, o incluso podemos ir a niveles mucho más micro, como puede ser las instituciones que se encargan de administrar la cultura de una ciudad o incluso la de un barrio. Salones y premios. Aquí tenemos una serie de listados que han sido organizados de acuerdo a la región que abarcan en sus convocatorias. Algunos que están destinados a un alcance local, ya sea una ciudad o una provincia. Hay otras convocatorias que tienen un alcance nacional para todo un país y hay otras que están pensadas específicamente para un contexto global, para una participación internacional. Otro criterio que podemos considerar es la especificidad de la convocatoria que buscamos. Existen convocatorias que son puntuales para ciertas disciplinas como el dibujo, como los textiles o la pintura, en estos ejemplos que tenemos aquí, pero también tenemos otras convocatorias que son más abarcativas para distintos tipos de disciplinas, como pueden ser, por ejemplo, un Salón Nacional de Artes Visuales. Entonces, aquí tenemos dos posibles criterios a considerar. Uno por la región o el alcance que tiene la convocatoria y otra es por la especificidad de la disciplina. Residencias. Aquí les tengo un recorte de distintas residencias con un marcado perfil internacional. Las residencias promueven el traslado y el intercambio de experiencias en otros contextos y con otras culturas. Tenemos el caso de Curatoría Forense en Chile, donde la importancia está justamente en el intercambio, no solamente entre los artistas, sino hacia la comunidad. Tenemos experiencias más específicas teóricas, como en el caso de las residencias colaborativas de investigación en arte contemporáneo, que están destinadas a países de Latinoamérica que abarcan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Tenemos otras, como la Fundación Botín en España para la formación y otras residencias para la creación, donde te brindan estudio y algunas otras características puntuales, como en el caso del Banff Centre de Canadá. Existe un directorio de residencias internacionales, que es el último de estos links, donde ustedes pueden buscar por muchas más de las residencias disponibles. Becas de traslado y viaje. Aquí tenemos un listado de 3 links. En el video anterior vimos un ejemplo concreto de las becas de viajes Alec Oxenford. Aquí agregamos las becas de circulación y promoción que ofrece el Fondo Nacional de las Artes para Argentina también y el Fondo Prins Claus, que es ofrecido por los Países Bajos a una comunidad internacional. Cada una de estas becas tiene cláusulas muy específicas y es importante revisarlas con cuidado
para saber si nuestras condiciones particulares, ya sea por habitar en ciertos países o por la disciplina que desarrollemos o la actividad que querremos hacer, estén consideradas dentro de estas becas. En comparación con las ofertas de otro tipo de convocatorias, las becas de traslado y viaje son un poco más escasas y puntuales. Portales con alcance internacional. Aquí tenemos una serie de 3 links que direccionan a portales de artes visuales con alcances internacionales. Tenemos recursosculturales.com, tenemos arteinformado.com, que son dos portales muy conocidos en Argentina que tienen alcances hacia otros países de Iberoamérica. Y en el último de los listados está el becasparatodos.com, donde tienen aún muchas más posibilidades para becas a desarrollarse en distintos países de Europa. Conclusiones para el módulo 2. Es muy importante tener bien definido y en claro los objetivos que perseguimos al buscar alguna de estas convocatorias. Para eso es imprescindible tener en claro la naturaleza de nuestro propio proyecto y la necesidad que éste tiene. Con esto bien definido podemos pasar al segundo punto, que es establecer un criterio de búsqueda y selección. De esta manera podremos perfilar la gran cantidad de opciones que suele haber, acotar la búsqueda de acuerdo a los criterios que hayamos establecido. Como mostramos en este módulo, ustedes pueden definir distintos tipos de criterios de acuerdo a las características de su proyecto o de lo que requieren. Finalmente, tenemos que considerar los alcances y pertinencia del beneficio. Por ejemplo, en el caso de que quieran realizar una residencia en otra región y ésta se encuentra en una zona donde se habla otro idioma, pues es importante definir si el idioma va a formar entonces parte de algo que va a favorecer la experiencia o al contrario la va a entorpecer. De esta manera podemos pensar muchas otras instancias en donde podemos medir el alcance y los requerimientos que este beneficio nos va a significar para saber exactamente o con mayor precisión si es lo que nuestro proyecto o nosotros estamos necesitando. Continuamos. Módulo 3. ¿Existen restricciones de edad? ¿Solicitan estudios de nivel superior? La mayoría de las convocatorias establecen una edad mínima para participar, que es de 18 años en Argentina, que corresponde con la mayoría de edad. Muchas no tienen especificaciones de edad máxima, pero algunas sí, porque buscan un público en particular. Establecen una edad máxima de hasta 25 años, por ejemplo, cuando se trata de premios a los talentos emergentes. Muchas otras becas destinadas a la producción de obra suelen poner restricciones de hasta 35 o 40 años. Existen otras situaciones donde se premia la trayectoria y en este caso no se establecen edades máximas para la participación y sí se pide un recorrido en años y en obra. Estos criterios establecidos en las franjas de edad que solicitan en estas convocatorias tienen que ver con las políticas o los objetivos que persiguen. Por lo tanto, es importante reconocerlas en las bases y condiciones al momento de presentarnos. Y en relación a la segunda pregunta, si solicitan un nivel de estudios en particular, esto también dependerá del tipo de convocatoria a la que nos estemos presentando. Entiendo que esta pregunta fue realizada para saber si eran necesarios tener estudios terciarios o universitarios para poder presentarse a ciertas becas. Lo cierto es que la mayoría de estas no especifican un nivel de estudios en particular, simplemente piden comprobar a través del CV o a través de la propia obra que el perfil de la manera de trabajo o el área en la que se desarrolla coincida con los objetivos que busca la convocatoria determinada. Es decir, que si la convocatoria es para performance, pues que nosotros podamos demostrar a través de las imágenes, nuestro currículum o lo que sea necesario, que nuestro trabajo está en relación justamente a la performance.
Así sucede con la mayoría de este tipo de convocatorias. Existen sí casos muy puntuales donde documentación de estudios van a ser solicitadas. Esto suele ser el caso donde nosotros buscamos continuar nuestra formación en artes visuales en alguna universidad o en alguna institución formal donde la comprobación de los estudios realizados es crucial. Pero solamente en estas instituciones suelen ser los casos donde se solicitan la comprobación del nivel de estudios realizados. En otros casos pueden llegar a solicitar, por ejemplo, el nivel de suficiencia de idioma en el caso de querer realizar una beca prolongada o estudios en el extranjero, donde el idioma también sería una parte crucial para la experiencia. Continuamos. Módulo 4. Bio, CV o Statement. Estas tres piezas de información nos ayudan a comunicar nuestra experiencia de vida y mirada sobre el arte. Repasemos brevemente las diferencias entre ellas. A la biografía la podemos definir como un relato breve de la historia personal. Se trata de un párrafo con resumen de lo más relevante de la información personal, los estudios y la trayectoria. Puede estar acompañado por una foto. Se redacta en tercera persona, tiempo pasado, y también puede ser en tiempo presente para las actividades actuales. CV o Curriculum Vitae. Se trata de un listado esquemático del recorrido de vida, con lo más relevante también. Aquí la información es el nombre y apellido, la formación, la experiencia laboral, exposiciones, obras y producciones, becas, residencias, distinciones y premios. También contamos con los datos de contacto, las redes sociales y la fotografía. Se redacta en tercera persona, en tiempo pasado, y nuevamente las actividades actuales en tiempo presente. En el caso del statement de artista, lo definimos como una declaración de artista. Se trata de un breve párrafo con la visión personal sobre el arte y la labor artística. Como vimos en el primer video, la definición es la siguiente. Es una declaración de artista donde se expone una visión personal sobre el arte y la labor artística a través de reflexiones, observaciones y subjetividades que resaltan aquellos aspectos que hacen a la singularidad del propio hacer. No cuenta con información extra, es decir, que no necesita de datos de contacto, redes sociales, y la fotografía puede acompañar esta información. Se redacta en primera persona y en tiempo presente. La finalidad de este esquema es recordar las diferencias entre ellos, qué tipo de información presentan, cómo está organizada, y de esta manera podemos ahora sí revisar algunos casos en concreto. Para esto les invito a que visitemos algunos sitios web de artistas para analizar cómo utilizan estas tres diferentes piezas de información. Allí vamos entonces. Aquí tenemos la portada inicial del sitio personal de la artista Leticia Obeid. Como verán, tenemos varias posibilidades en el menú inicial para ver su obra en video, escritura, dibujo, fotografía, muestras, otros asuntos, contacto y la información que nos interesa, en este caso a nosotros, relacionada con la biografía. Vemos que tenemos la versión en español y en inglés. Veamos la versión en español. Tenemos la estructura clásica de la biografía, la información personal, nombre, ciudad, lugar de nacimiento, fecha, donde vive, un breve párrafo dedicado a la formación, a sus estudios, y luego sigue una revisión de las exposiciones y proyecciones de sus videos más importantes en Argentina y en otros lugares. Y por último finaliza con algunos datos sobre las publicaciones de sus libros. Son 3 párrafos más la introducción. Es breve, es conciso y además tiene aquí la opción de ver el CV para descargar. Ahora lo vemos entonces.
Aquí tenemos el archivo descargado del CV de Leticia Obeid. Como vemos, la introducción está nuevamente con los datos habituales. Aquí aclara su página web para ir en busca del resto de la información que no es propia de un CV. Comienza con la formación académica, luego sigue con premios, becas, residencias, información bastante compacta pero completa, desde los más actuales hacia los más antiguos, en el orden habitual de un CV. Lo mismo sucede con las exposiciones, que empieza en el 2008 y va hacia atrás, hacia, bueno, la primera de sus experiencias en exposiciones. Como verán, bueno, hay bastante información. Ustedes, si quieren, lo pueden revisar también en el link. Lo pueden bajar si quieren, esta es información que está disponible. Acá siguen con la información de las proyecciones de su trabajo. Ella trabaja mucho en video, por eso ha destacado esta sección especialmente adaptada, digamos, a las características de su trabajo. Continúa. Luego sigue con experiencia laboral en relación al arte. Y aquí también hay un párrafo especial dedicado, bastante completo. Y finaliza con los libros publicados. Esta es toda la información que tiene el CV. Como verán, es compacta, concreta y completa. Aquí estamos en la portada del sitio de la artista Sofía Torres Cosiva. Aquí tenemos, bueno, imágenes de presentación y en el menú tenemos información de biografía. Vamos a ese link. Muy bien, acá tenemos el nombre del artista, un retrato, la información del statement en un párrafo. Luego tenemos la información de la biografía organizada en 3 párrafos con la información habitual. Y esta sería la forma en que esta artista se presenta. En este caso, entonces, es la fotografía, el statement, la biografía, y no estará haciendo uso del CV para su página web. Muy bien, veamos entonces el siguiente caso. Aquí estamos en el sitio personal de la artista Irene Koppelman. Estamos en la portada donde está, bueno, la imagen de presentación. Vemos que esta es la versión en inglés. Vamos a la versión en español y vamos directamente a la información que nos interesa. En este caso es la biografía. Y como podemos observar, es una biografía más extensa de lo habitual, de lo que suele usarse para estas páginas web. Y lo que vemos es que no solamente ha puesto la información de base, que vendría a ser la fecha de nacimiento, lugar, estudios, sino que ha puesto más información más detallada en su recorrido artístico, no solamente en cuanto a las exposiciones, sino en cómo, a través de la interacción con distintas personas e instituciones, ha ido desarrollando su trabajo. No se ve que se apoye en un currículum vitae, sino yo diría casi exclusivamente en esta biografía. También les dejo el link para que puedan revisar la otra información que tiene este sitio por si les interesa. Este es el sitio personal del artista Guillermo Mena. Aquí vemos, nuevamente la imagen de portada, todas las opciones disponibles. Acá a primera vista observamos que tiene el statement, el bio y el curriculum vitae, además de otras posibilidades de información. Vamos a comenzar con el statement. Como ven,
aquí aclara también la fecha de actualización del statement. Así que en este caso, bueno, él aclara que es un statement bastante actualizado, de hecho es de este año, así que refleja sus pensamientos actuales sobre sus propios procesos artísticos. Aquí vemos que figura bio y CV en el mismo link. Tenemos nuevamente acá una biografía que está actualizada al 2019, tanto para la bio como para el CV, según lo que observamos aquí. Entonces, en la información de la bio aparece la información clásica y en este caso es una bio un poco más breve, pero con toda la información necesaria, requerida. Y aquí el CV directamente empieza con las exposiciones individuales, nuevamente en sentido cronológico inverso, desde las más actuales a las primeras. Y aquí más detalles sobre residencias, premios, becas, reconocimientos, formación universitaria, formación complementaria, otros proyectos, participaciones en concursos, exposiciones colectivas. Bien, en este caso la información es bastante compacta, está completa, usa las tres posibilidades que hemos visto, el statement, la bio y el CV. Y aquí quiero presentarles otro tipo de información que algunos artistas están usando, que es el dossier o el portfolio. Ahora lo vemos a continuación. Aquí estamos en el archivo del dossier del artista Guillermo Mena. Un dossier generalmente es un archivo PDF que se puede descargar de los sitios personales de cada artista, como vimos en este caso. Y la función que cumple es brindar una información bastante completa sobre el artista. En este caso, Guillermo Mena se presenta con un dossier que está actualizado al año 2019. Este es un documento que se va actualizando, entonces está muy bien que haya puesto esa fecha. Luego sigue con los detalles de su statement, que ya vimos anteriormente también en su sitio, y una imagen como presentación. Vemos que están numeradas las páginas. En este caso ya empezamos con el conjunto de su obra. Son imágenes, registro de su obra con los detalles al pie para, tener toda la información que se pueda brindar sobre su trabajo. Recuerden que es una forma de comunicar, de poder acercar la forma de trabajar que tiene, los materiales que maneja, tener una idea de las dimensiones de su trabajo. La idea del dossier es poder comunicar un poco todos esos aspectos del trabajo del artista. Y como van a ver, se trata de un documento bastante extenso que contiene mucha imagen de obra, y como se darán cuenta que tener un buen registro de la obra es crucial para este tipo de documentación. Esta documentación está completa y ha sido seguramente elegida de tal manera que podamos tener una idea bastante clara de cómo trabaja y cuáles son sus intereses, ¿no? En cuanto por lo menos aquí a lo que es la técnica, dimensiones y formatos. Bueno, yo sigo avanzando. También van a tener el link de este dossier para que lo puedan, si quieren, observar en detalle. Yo voy avanzando para que ustedes vean que es bastante extenso y que contiene, bastante información de obra. Verán que está presentada de una manera simple, mucha imagen y
los detalles al pie. Bueno, seguimos un poco más. Y aquí finalmente tenemos una fotografía del artista. Bueno, sus datos personales y de contacto. La biografía que también vimos en su sitio web. Y acá está el CV con los detalles que también observamos anteriormente. Como se darán cuenta, este documento dossier contiene toda la información que sería necesaria para poder comunicar de una manera bastante contundente, la forma de pensar, de hacer, la trayectoria y el conjunto de obra. A continuación, veamos otro caso. Aquí volvemos al artista Leticia Obeid para ver su portfolio. Se puede llamar portfolio, dossier. Se trata del mismo documento que contiene la información personal de contacto, la trayectoria y el conjunto de obra. En este caso, esta es la portada de su archivo en formato apaisado y aquí avanzamos. Bueno, este es un documento que está pensado para una comunidad internacional, así que está en inglés. Aquí vemos el statement de artista. Lo que no estaba puesto en el sitio en castellano sí figura aquí en inglés. Y así comienza su portfolio, dossier. Y luego, inmediatamente, empieza con el recorrido por su obra. Ella trabaja mucho con video, así que vemos un still de video y la información correspondiente. Hay un breve párrafo donde, observamos más detalles sobre esa obra y lo mismo sucede con las siguientes. Yo voy a seguir avanzando para que ustedes tengan una idea del documento completo. Ella trabaja en video, por lo tanto, una forma de poder comunicarlo es hacer esta serie de stills de video para crear un breve relato expositivo de la obra. Acá tenemos dibujos, nuevamente con más información sobre esa obra o conjunto de obras. Nuevamente rescatamos la importancia del registro. Este también es un diseño simple, pero completo. Les voy a dejar también el link. Esta es toda información que está disponible en la página web también de esta artista y que lo pueden descargar para verlo en detalle si les interesa. Yo sigo avanzando, no para detenerme ya en la obra en sí, sino para que vean nuevamente que es un documento extenso, muy completo, que realmente da una dimensión de la obra. Hay más. Bueno, nuevamente aquí más stills de videos que crean un relato. Es muy importante también pensar la manera en que uno comunica su obra a través del registro, sobre todo en estos casos donde es imagen en movimiento. Bueno, también hay imagen fija, instalaciones. Es muy importante encontrar la manera más apropiada para poder comunicar la propia obra. Tenemos más trabajos. Algunos más. Como verán, estamos llegando a esos trabajos que están datados más hacia la fecha actual. Y finalmente el documento se cierra con algunos datos personales y de contacto y el currículum.
También bien detallado y completo según lo que observamos anteriormente. Muy bien, aquí concluimos entonces el paseo por estos sitios web de artistas para analizar la información de biografía, CV, statement de artista y sumamos en este caso el dossier o el portfolio. Módulo 5. ¿Cómo redactar un statement? Como vimos anteriormente, aquí tenemos su definición. Es una declaración de artista donde se expone una visión personal sobre el arte y la labor artística, a través de reflexiones, observaciones, subjetividades que resaltan aquellos aspectos que hacen a la singularidad del propio hacer. Cada declaración de artista debería contemplar estas características. Es un texto breve, de entre 5 y 10 renglones como recomendación. Es simple y conciso. Usa tus propias palabras sin terminologías complicadas. Y va directo al importante de tus pensamientos y de tu práctica. Los objetivos son presentar tu trabajo a todo el público, no solamente al público del mundo del arte. Y además permite una rápida introducción a tu modo de ver, pensar y vivir el arte. Preguntas orientadoras. Para la elaboración de la declaración de artistas podemos basarnos en las siguientes 3 preguntas. La primera es ¿qué hago? La segunda, ¿por qué lo hago? Y la tercera, ¿cómo lo hago? Veamos a continuación una ampliación de estas 3 preguntas base para poder comprender mejor el objetivo que persiguen. La primera, ¿qué hago?, podría expandirse a ¿qué cosas me interesan? ¿Dónde focalizo mi atención? Para esto es necesario tomarse un momento para observar en qué focalizamos la atención y la percepción. Es necesario pensar en aquellas cosas que son recurrentes en las lecturas y en todo aquello que llama nuestra atención. La pregunta clave sería, ¿qué estamos explorando a través de nuestro trabajo artístico? Para la segunda pregunta, ¿por qué lo hago?, podemos expandirla a las siguientes. ¿Qué hay detrás? ¿Qué subyace? Esta pregunta orientadora tal vez sea una de las que requieran más trabajo introspectivo para poder responder. Es clave identificar aquello que nos moviliza a crear. Tratar de hacerlo personal es importante, pero sin recurrir a experiencias autobiográficas. Sería importante dedicarle un tiempo, tómalo con calma y permítete observar experiencias clave que puedes reconocer en distintos periodos de tus etapas creativas. Recuerda que todo aquello que observamos en nuestra vida en general puede encontrar lazos únicos con nuestras experiencias en la esfera del arte. Para la tercera pregunta orientadora, ¿cómo lo hago?, podemos ampliarla también a ¿con qué recursos? Aquí podemos explayarnos sobre las ideas, los materiales y cómo los usamos y transformamos. Es importante relatar qué queremos lograr y cómo buscamos hacerlo. Puede ser respondida si observamos algunos de nuestros trabajos y prestamos atención a las ideas y los procesos que están detrás de ellos. Es importante mantener esta respuesta clara, simple y directa al punto en cuestión. Pero antes de comenzar a responder estas 3 preguntas orientadoras generales, te propongo un ejercicio. Básicamente se trata de tomar lápiz y papel y realizar un listado lo más extenso posible donde puedas expresar todas aquellas palabras que estén relacionadas con tus ideas y tu práctica artística. Hazlo lo más completo que puedas, tómate un tiempo para hacerlo, usa tus propias palabras. Una vez realizado este listado, puedes empezar a relacionar las palabras y agruparlas de acuerdo a ideas principales. Entonces, además del listado, tendrás un mapa conceptual que podrá serte muy útil para responder las 3 preguntas orientadoras.
Ahora sí, continuamos. Análisis de una declaración de artista. A continuación, analizaremos la declaración de la artista Sofía Torres Cosiva, que dice así: a través del humor, la fascinación y una sutil violencia, descubre una realidad alienante y decepcionante en torno a lo doméstico, las políticas corporales y el erotismo. Con un clima surrealista y contradictorio, intenta mostrar que para ella todo está inundado de belleza y horror. En sus performances encarna, crea y personaliza entrañables canciones que en ocasiones la muestran como una criatura extraña y encantadora, por momentos extremadamente monstruosa. Además del uso de la voz, el vestuario y la danza, Sofía desarrolla instalaciones de sitio específico, con efectos visuales escenográficos, tratamientos específicos de iluminación y el diseño y realización de fantásticas puestas donde las esculturas, fotografías y videos son parte del escenario, donde ella caracteriza a innumerables mujeres y seres, animales, bichos, chamanas, divas y damas, raras, tiernas y solitarias, abundantes, absurdas o decadentes. Todas ellas parecen quedar escondidas en el anonimato poderoso de la ficción. La propuesta entonces es pasar esta declaración de artista por el tamiz de las 3 preguntas orientadoras que vimos anteriormente. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Y este es el resultado. Aquí, como verán, el texto está coloreado de acuerdo a cada una de las 3 preguntas para que sea visiblemente observable las respuestas correspondientes a cada una de ellas. Como vemos a primera vista, el gran porcentaje del statement está orientado a responder la tercera pregunta, ¿cómo lo hago? Mientras que las 2 primeras preguntas están resueltas de una manera breve y concisa. Analicemos esto separadamente. Aquí tenemos entonces separada a la pregunta ¿qué hago? Y la respuesta que, como vimos anteriormente y ahora con mucha mayor claridad, se trata de una sola línea de renglón, podríamos decir, de muy pocas palabras, que dicen así: ¿qué hago? Descubrir una realidad alienante y decepcionante en torno a lo doméstico, las políticas corporales y el erotismo. Esa pregunta, entonces, encuentra su respuesta en esa parte del statement. Si vamos a la segunda, ¿por qué lo hago? Encontramos la respuesta aquí. Para intentar mostrar que todo está inundado de belleza y horror. Nuevamente, aquí la respuesta es concisa, simple, precisa y potente. Veamos qué sucede en la tercera pregunta. ¿Cómo lo hago? Y aquí es donde observamos que está la mayor cantidad del texto del statement. Si bien no está ordenado en un solo párrafo, sí podemos identificar que estas distintas partes responden a la misma pregunta. ¿Cómo lo hago? A través del humor, la fascinación y una sutil violencia, con el clima surrealista y contradictorio, con performances donde encarna, crea y personaliza entrañables canciones que en ocasiones la muestran como una criatura extraña y encantadora, por momentos extremadamente monstruosa. Además del uso de la voz, el vestuario y la danza, también desarrolla instalaciones de sitio específico con efectos visuales escenográficos, tratamientos específicos de iluminación y el diseño y realización de fantásticas puestas donde las esculturas, fotografías y videos son parte del escenario donde caracteriza a innumerables mujeres y seres, animales, bichos, chamanas, divas y damas, raras, tiernas y solitarias, abundantes, absurdas o decadentes. Todas ellas parecen quedar escondidas en el anonimato poderoso de la ficción. Este es un párrafo mucho más extenso y responde de distintas maneras
a través de observaciones más sensibles, de climas y a través de una enumeración concreta de las herramientas y de los materiales que utiliza, cómo los utiliza y qué es lo que busca lograr a través de ellos. Como verán, este ejercicio de pasar una declaración de artista por el tamiz de estas 3 preguntas es válido, pues nos permite observar con mucha claridad el orden en que estas preguntas han sido respondidas, la extensión que se le ha dedicado a cada una de ellas, y se pueden observar que estas respuestas se entrecruzan generalmente en distinto orden para generar el texto final de la declaración de artista. Existen muchas posibilidades para la conformación de una declaración de artista. Esta es una de las tantas posibilidades. El ejercicio pretende simplemente develar la estructura interna de la declaración de Sofía en este caso. Ustedes pueden realizar este mismo ejercicio con otras declaraciones de artistas para comprender la lógica interna en cada una de ellas. Conclusiones. Es importante tener en cuenta entonces las 3 preguntas orientadoras para la redacción del statement o declaración de artista. A diferencia del curriculum vitae o de la biografía, este texto puede demandar bastante más tiempo para su redacción. Es importante entonces respetar el proceso completo para llegar a un buen resultado. No dudes en hacerlo a tu medida. Permite que el texto refleje todos aquellos aspectos que son clave en tu forma de ver y hacer arte. Recuerda que redactarlo en primera persona te asegurará una mayor proximidad con los lectores. Antes de publicarlo en una página web o de enviarlo dentro de una convocatoria, asegúrate de hacer consultas con otras personas de confianza. Varias miradas sobre el mismo podrán ayudarte a realizar algunos ajustes necesarios. Una buena declaración de artista es aquella que puede perdurar en el tiempo, acompañar tus procesos pasados y los actuales. Recuerda que puedes actualizar el contenido de tu statement cuando lo creas necesario y permitir que siga reflejando tu forma de trabajo actual. Muy bien, continuamos. Módulo 6. ¿Qué tener en cuenta para definir un plan de gastos? Como analizamos en el video anterior, establecer un plan de gastos es un paso importante en la definición de cualquier proyecto porque nos anticipa el dinero que necesitaremos para concretarlo. Para el proyecto ejemplo que vimos sobre una instalación de sitio específico, definimos los siguientes ítems: materiales, mano de obra, traslados y fletes, montaje, servicio de fotografía y video, diseño e impresión de folletería, viáticos, honorarios de artista. Cada proyecto tendrá sus distintos ítems de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Lo crucial es definirlos con la mayor precisión que nos sea posible y establecer los presupuestos para aquellos que así lo permitan. En algunos casos es más sencillo, como con los materiales o la mano de obra, donde solo debemos ir y preguntar. Pero existen algunos de los ítems que no pueden ser presupuestados por la característica de la actividad. Una de las dudas que surgió fue sobre cómo establecer los gastos de viáticos en una residencia para artistas. Los viáticos son un monto de dinero que compensa los gastos que realizamos durante la concreción de nuestro trabajo y que no quedaron establecidos en otros ítems del plan general. En el caso, por ejemplo, de que la residencia no nos brinde las comidas o solamente una de ellas, deberíamos establecer un ítem especial para comidas y agregarlo así al grupo de viáticos. También podrían contemplar los traslados durante la experiencia de la residencia. Mientras más preciso y minucioso sea nuestro plan, más aproximado será a la realidad. Por ejemplo, hasta podríamos incorporar un factor que contemple la inflación. Esto es algo
muy comprensible para contextos como el de Argentina y sobre todo para proyectos a largo plazo. La clave para establecer un buen plan de gastos es incorporar todos los ítems que nos sean posibles contemplar, aunque algunos de estos sean bastante imprecisos en sus montos de dinero. Al menos sí estarán visibilizados y por lo tanto considerados hasta cierto grado. Continuamos. Módulo número 7. Diseño aplicado a la presentación de un proyecto. En esta ocasión vamos a centrarnos ya no en la información y en cómo ésta se construye y se ordena, sino en cómo es presentada de manera visual dentro de un proyecto con el objetivo de ser presentado a una convocatoria. Para esto, a continuación, vamos a analizar una serie de ejemplos de proyectos de artistas para prestar atención a los criterios de diseño utilizados. Comenzamos. Guadalupe Aller. Aquí tenemos el proyecto que Guadalupe presentó a la convocatoria del programa STAR de la Municipalidad de Córdoba para participar de la Clínica de Análisis y Consideración de Proyectos en Proceso de Ana Gallardo. Los requisitos de la convocatoria establecían que debía presentarse el proyecto en sí, acompañado de hasta 5 imágenes, el currículum vitae y una carta de intención. Entonces ahora vamos a revisar este proyecto y nos vamos a concentrar sobre todo en la parte del diseño, ¿no? En la estética y en la distribución de la información. Aquí entonces tenemos la portada del proyecto que, como podemos ver, tiene un diseño a página completa, donde la información de texto se encuentra en la parte central. Utilizan dos tipos de colores, distinto tamaño de la tipografía, y creo que lo que más destaca es este primer impacto que nos genera con la selección de los colores del fondo, que no son muy estridentes, al contrario, con la delicadeza de los dibujos, de esas hojitas, ese círculo con esa línea o ese cruce diagonal que dividen los dos planos de color del fondo. Toda esta información visual nos está brindando un clima que debería continuarse en las próximas páginas. Aquí tenemos la segunda página del proyecto. Presenta la información de biografía y lo hace nuevamente con esta tipografía cálida en dos colores que, como vemos, no son saturados. Conserva esa sutileza, no solo por la elección de la tipografía en sí, sino por la elección del color. La información del texto se organiza en este caso en dos columnas. Una sola imagen acompaña este texto que tiene que ver con un adelanto del proyecto en sí, que está de alguna manera insinuado en la información de pie de página, que es una cita en realidad que acompaña a la imagen y a la biografía. Como vemos, es una página que no dispone de demasiados elementos, es bastante clara y conserva ese aire de delicadeza, de sutileza que vimos en la portada. En la página número 3 sería, fíjense que no están numeradas, tenemos a la memoria descriptiva. Aquí nuevamente sigue el mismo criterio de los dos colores, la misma tipografía, ese pequeño detalle de esa ramita, esas hojitas, que siguen brindando a través de un mínimo elemento, un elemento muy pequeño, el mismo criterio de delicadeza. Aquí el texto está en una sola columna, está centrada un poco hacia la izquierda. Eso también es un detalle interesante porque, bueno, deja visible todo un espacio libre, sin elementos, alrededor del texto. Y si ustedes se detienen a leer esta memoria descriptiva, podrán ver que el proyecto es muy emotivo porque habla de una relación, un vínculo muy especial, es su familia, pero además ella generó a través de su trabajo en la fotografía ese vínculo especial con ella. Entonces, en este sentido, podemos ver cómo la idea del proyecto, el sentido del proyecto está siendo acompañado por el diseño que lo presenta. A continuación vemos parte de la obra
de Guadalupe. Y en este caso he hecho una selección muy puntual de 2 piezas. Una fotografía de un pequeño texto escrita por su abuela, donde le deja un mensaje muy emotivo, donde muestra el afecto en esta relación que tenían ambas. Y a su lado, parte de la producción fotográfica de Guadalupe con su abuela. La imagen habla por sí misma y aquí la artista decide que no haya ningún otro texto que acompañe a estas imágenes. Como verán, son solamente 2 elementos que están centrados en la página, mucho espacio libre alrededor, en este caso por encima y por debajo de estos elementos. En la siguiente página encontramos a la carta de intención y aquí podemos ver los efectos que tiene el aplicar un criterio. El diseño ayuda a generar el discurso que está proponiendo el texto. Lo acompaña, lo complementa y en el caso de que esté bien realizado, fortalece toda la presentación. Aquí notamos que el diseño es idéntico, igual a la página de la memoria descriptiva, por lo cual no vamos a agregar mucho más. Solo es importante mencionar que en esta segunda parte del texto da la introducción de la información que viene en la siguiente página. Ella habla de la relación con su abuela nuevamente, juegos de disfraces con su hermana y de cómo esas experiencias la encontró desarrollándolas en su propio taller que da de fotografía con mujeres que asisten. Entonces aquí presenta a Carmen, Ana, Rosario y Cristina, como vemos, a través de retratos y a través de pequeños textos introductorios. Nuevamente el diseño es simple, los textos son breves y así en 2 páginas, como vemos, aquí tenemos la segunda, resuelve la presentación de ellas de una forma también cuidada, simple, directa y que le termina de dar todo el sentido al proyecto que está presentando. Tenemos la última página, que esta sí tiene título, Nosotras en el taller, donde a través de solamente 4 imágenes se comprende la dinámica, ¿no? Transmite, comunica la dinámica de trabajo de estas mujeres junto con Guadalupe. Si bien aquí termina el documento que presentó, es un archivo PDF, debemos aclarar que hay otra información que también fue presentada, pero que se encuentra en otros documentos. La recomendación siempre es que tratemos de enviar toda la información que nos solicitan, de ser posible, dentro de un mismo archivo. Podría ser un archivo PDF, que son muy útiles para estos casos, para facilitar a la persona que tiene que revisar estas convocatorias, de no tener que ir en búsqueda de distintos archivos para completar el perfil y la información del artista que se presenta y del proyecto en sí. No se olviden también que es muy recomendable poner en cada página su nombre, el nombre de la beca o del proyecto y también la numeración de las páginas. Son pequeños detalles, pero que en algunos casos ayuda a organizar la lectura de todo el material. Muy bien, continuamos con otro ejemplo. Irene Koppelman. Aquí estamos nuevamente en el sitio personal de Irene Koppelman. Esta vez es para revisar algunos de los proyectos que aquí tiene publicados. Y si bien estos proyectos no son para presentarse a convocatorias, sí nos van a ser muy útiles para observar los criterios de diseño que ha aplicado a estos documentos. Entonces, vamos a la sección de proyectos y aquí ella tiene muchos, como verán, están ordenados desde el 2012 en adelante. Nosotros nos vamos a concentrar en este de aquí, Indexing Water. Muy bien, y antes de comenzar a revisar este documento es importante hacer una aclaración que nos va a servir para apreciar mejor este trabajo. Considerar que esta artista trabaja de una manera cercana al método científico.
Entonces su mirada particular cruza la visión del arte con la metodología de la ciencia, en aproximaciones a la naturaleza de distinto tipo. En este caso se trata de un proyecto donde focaliza su atención en la coloración de las distintas aguas. Ya lo veremos más adelante. Esta imagen que tenemos aquí es un anticipo y como es la portada del proyecto, bueno, muestra ya en sí una imagen de la instalación del proyecto concluido. La información es, además de la fotografía, tenemos el título, el lugar de la instalación, la fecha y como verán están señaladas algunas de las piezas de la instalación en esta fotografía con unos pequeños números romanos. Esta es la siguiente página y aquí observamos otro detalle, otra toma de la instalación, nuevamente donde los elementos están señalados por números romanos. Aquí, como verán, la información plena viene de la imagen y por lo tanto volvemos a recalcar que es muy importante que el registro sea de calidad. En este caso es sumamente importante que el registro sea fiel incluso a la variedad de colores de la obra en sí. Por lo tanto, no solo se trata de un buen registro fotográfico, sino que debe reflejar a las distintas gradaciones del color. En esta página observamos ya dos fotografías, pero ningún texto. Y en este caso ya son detalles de la instalación. Nuevamente las imágenes son bastante claras, bastante simples. Fíjense que la estética tanto de la instalación como de la presentación de la información en este proyecto tienen ese mismo criterio, ¿no? Son simples, hay mucho blanco, es metódico y va directo, ¿no?, a las piezas de información en la que se focaliza. En este caso, bueno, son dos partes de la instalación. En esta página ya sí empezamos con la parte del texto. A primera vista tenemos el título y tenemos 3 columnas en las que se organiza la información. Aquí ella presenta de una manera relatada su procedimiento artístico y cómo nace este proyecto en particular. Yo les dejo el link, ya saben dónde está el sitio, para que lo puedan leer con detenimiento. Aquí simplemente nos fijamos en cómo presenta ella el texto en sus proyectos. Hay ausencia de color en el texto, simplemente es la hoja blanca, una tipografía bastante amable y está en un color oscuro. No es negro, pero sí bastante oscuro, lo cual genera un contraste bien neto con el fondo blanco. Nuevamente, algo de espacio también alrededor. En la siguiente página encontramos otra fotografía, nuevamente a página completa. Aquí tenemos entonces esta imagen donde muestra otras partes de la instalación, donde el color es muy importante que sea reflejado fielmente y con la pieza de información en texto que le corresponde. En esta también tenemos algo similar, la imagen, el texto y el mismo tipo de clima que se viene respetando. Es importante también ver cómo ella va descubriendo la instalación en sí a través de fragmentos de instalación, fragmentos de piezas de obra, y en este caso ya empieza a develar una pieza o piezas en concreto. Y aquí detalles muy cercanos sobre esta pieza. Simplemente 2 imágenes y un mínimo texto. Aquí nuevamente otro detalle de obra. Bueno, esta foto particularmente es muy interesante. No solamente por la pieza en sí, sino que el registro aporta un extra. Aquí creo que se ve claramente eso.
cómo el criterio también, desde dónde se hace el registro de obra, puede aportar un plus que, bueno, va a enriquecer todo el proceso en sí. En este caso, creo que es muy evidente esto y es importante notarlo. Aquí otro detalle de la instalación con una pieza y cómo esta es montada en el espacio y su información. Esta página es bien interesante porque lleva esta cuestión de la estética minimalista al extremo. La pieza en sí, que es una fotografía si no me equivoco, ya es minimal porque se trata de una variante de un tono de azul, y esa es la única pieza que muestra este documento. Así que, bueno, como verán, es bastante impactante la simplicidad y bueno, es un buen recurso también para, bueno, aplicar en este tipo de documentos, ¿no? Donde la estética de lo simple es llevada a este nivel. En este caso tenemos otras piezas que son exhibidas también en fotografía a página completa. La sutileza de los colores en las obras es bueno, muy importante, por lo tanto el registro también debe reflejar esa sutileza y aquí lo muestra de esa manera. Y bueno, con la información referente a la obra que acompaña. Nuevamente el detalle de la obra en una sola fotografía y esta cuestión minimal expresada claramente una vez más en este documento. Es importante aquí notar cómo el registro de la obra respeta ese blanco de la hoja de papel de la obra en la cual se ha realizado esta acuarela, y esa particular coloración de la página de papel contrasta con el blanco puro, neto de la hoja de este documento. Es muy importante no forzar los colores del registro a menos que sea intencional. En este caso era muy importante nuevamente ser fiel al registro original del color del papel para reflejar el color de la obra. La siguiente página refleja lo mismo con otra de las piezas. Aquí tenemos la tercera pieza. En esta página observamos una pieza más de la instalación a página completa con la información habitual en texto, y aquí destacamos cómo ya estamos sumergidos en el clima no solamente de la instalación sino de aquel que propone el registro. Cada página que vamos develando tiene esa continuidad y eso es muy importante en este caso, ¿no? Donde lo minimal y lo simple es clave. En esta en particular ya vemos que hay algunas variaciones porque este diálogo con los científicos se hace más evidente por los elementos que muestra y porque es necesario destacar cierta información sobre estas imágenes. Aquí el diseño muestra más elementos de lo habitual porque así lo requiere aparentemente este tema en particular. Si bien es cierto hay más información, tampoco es demasiado como para saturar la percepción que tenemos de esta página. Hay bastante blanco alrededor de las imágenes y los textos siguen estando a un tamaño bastante pequeño para acompañar también a estas imágenes que son pequeñas. En esta otra página continúa un poco esta misma estética de la información de tinte científico. Nuevamente son más imágenes, más pequeñas, acompañadas de texto. Hay tablas. Y en este caso podemos destacar este espacio en blanco, esta columna blanca, donde va el título de la parte de información que está mostrando en la página. Es un criterio que ya vemos que se repite para ir organizando este pequeño giro en el diseño del proyecto. Lo mismo sucede aquí, donde si bien acá la información textual es un poco menor, pero bueno, las imágenes
respetan este criterio con esta franja blanca a la izquierda de silencio para resaltar el título de esta página, de esta parte del proyecto. Aquí tenemos otra más del mismo estilo, más información del tipo científico. Como verán, ya no se trata solo de registro de su obra, sino que son de otros elementos, otros recursos que han sido tomados. Y si bien algunas de estas fotografías no son de la máxima calidad, parece que han sido incluidas por su importancia en el relato. Y aquí tenemos la última página del documento. Destaca su nombre, el nombre del proyecto, y aquí sí me gustaría detenerme a observar esta parte que me parece importante para comprender cómo trabaja Irene Koppelman. En este caso no solamente nombra al curador o curadores de la muestra, sino también a quien hace el registro fotográfico de la exhibición, le otorga el crédito a quien ha hecho ese trabajo. Y aquí podemos ver también que para el diseño de este documento ha solicitado los servicios de una persona en particular. Esto significa que es una manera de trabajo donde ella se apoya en distinta gente que se especializa en distintas tareas para que el resultado sea de calidad. De esta manera ella se garantiza un criterio general para comunicar los distintos proyectos que va produciendo, ¿no?, a lo largo de su trayectoria. Muy bien, ahora sí, las conclusiones. Conclusiones. Luego de revisar esta serie de ejemplos, podemos resumir los puntos importantes en los siguientes. El primero es la necesidad de establecer un criterio de diseño, y esto puede aplicarse para un único documento que necesitemos presentar para una convocatoria o para el conjunto de nuestras piezas de comunicación de nuestros proyectos. En definitiva, de lo que se trata es de establecer esos lineamientos que van a apoyar la idea que queremos transmitir. Por eso, un buen criterio de diseño complementa y potencia nuestras ideas y nuestro propósito. Segundo punto. Es crucial que la información presentada sea leída de una manera clara. Y para esto es importante focalizar en las dos piezas principales de nuestros documentos, el texto y la imagen. Una lectura clara garantiza una llegada directa de nuestro mensaje, y eso es crucial para nuestro propósito. No debemos olvidar los datos complementarios de página, como por ejemplo la numeración de cada página o en la cabecera nuestro nombre, el de la beca o el nombre del proyecto. Esta información es muy útil para las personas que estén revisando el documento para volver a recurrir a esa información en el caso de que lo necesiten. Cuarto punto. El diseño puede ser realizado por nosotros mismos, que es lo que sucede habitualmente, pero también puede ser realizado por encargo a personas especialistas en el área. Como vimos en los ejemplos, podemos recurrir a estos profesionales no solamente en el caso del diseño de un documento, sino también en el registro de nuestra instalación o del elemento que sea y que necesitemos. El ser conscientes de algunas limitaciones propias pueden ayudarnos a tomar decisiones y a sumar a nuevas personas alrededor nuestro para que ayuden a potenciar la manera en que comunicamos nuestras ideas y enriquecer nuestro propio proceso creativo. Aquí cerramos con las conclusiones. Continuamos. Módulo extra. Mi presentación a la beca Alec Oxenford. Para concluir este segundo video dedicado a las convocatorias de artes visuales, quiero compartir con ustedes el envío que realicé a las becas de viaje Oxenford y gracias a eso tuve la posibilidad de viajar a Londres por estudios. Con esto no quiero decirles que tomen esta presentación como la única forma correcta de hacerlo, pero sí
Podemos revisarla y resaltar los aciertos que ha tenido y también poner atención sobre aquello que podría haberse hecho de una mejor manera. Luego sacaremos algunas conclusiones y observaciones. Antes de empezar con la revisión de este documento, es importante recordar algunos puntos claves sobre esta beca en particular. Su objetivo es facilitarnos la posibilidad de viajar a cualquier destino del mundo por motivos profesionales en relación a nuestra práctica artística. Otorga únicamente los pasajes de ida y vuelta al destino elegido. Generalmente se abren 2 convocatorias por año y un jurado idóneo realiza las selecciones. En el primer video analizamos en profundidad la convocatoria 2019 de las becas Oxenford. Ahora nos vamos a concentrar mayormente en los puntos referidos a la documentación que solicitan. Y es la siguiente: datos personales con información de contacto, el pasaporte o el DNI dependiendo del destino, un currículum vitae de 2 páginas como máximo, hasta 10 fotos o links de obra, una fecha límite de confirmación del resultado, de ser necesario, la carta con el motivo del viaje y los objetivos de entre 300 y 600 palabras, con el tipo de actividad, que pueden ser estudios, residencia, exposición, viaje educativo o proyecto de investigación de campo, la carta de invitación si corresponde, la carta de compromiso y el itinerario de viaje y el presupuesto del boleto de viaje. Al final de la revisión veremos si efectivamente fue necesario presentar toda esta documentación. Ahora sí, comenzamos. Aquí tenemos la portada del documento. Aclaro que se trata de un único archivo PDF con toda la información. Lo primero que notamos es la imagen a página completa que se encuentra en el fondo. Es una obra con mucho detalle y que resulta un recurso bastante efectivo para generar expectativas sobre el tema del proyecto. Vemos también ese titular en verde intenso con los datos de la beca y con mi nombre. A la saturación de ese verde la utilicé para destacar la información importante y para separarla del fondo visualmente complejo. Como verán, el diseño es bien simple. La última pieza de información en esta página está hacia un costado, a la derecha, y es el nombre del artista que realizó la obra que aquí vemos. Se llama Georgiana Houghton y ahí pongo alguna breve información de ella. Con esto quería dejar asentada la autoría de la obra, pero también generar otro tipo de expectativa. Pasamos a la siguiente página. Aquí ya comienzo a dar la información requerida y lo primero es terminar de presentarme con mi información personal. Mi nombre completo, mi DNI, mi pasaporte y mi fecha y lugar de nacimiento. También agregué los datos de contacto, el email, un teléfono y mi dirección postal completa. Como ven, se trata de información puntual que le he dispuesto de tal manera que sea leída muy fácilmente y a primera vista. La página tiene el fondo blanco, el texto está con una tipografía simple y en color negro, y solo destaco con color azul la información principal. Quiero que observen la cabecera de página donde figuran 3 elementos que estarán presentes de aquí en más: el nombre de la beca, mi nombre y el número de página. Yo lo resolví de esta forma, pero cada uno puede encontrar el diseño que más le agrade. Siempre recomiendo que tengan en cuenta esta posibilidad y que la incorporen. Me parece importante dedicarle una página completa a la información personal y que se encuentre al comienzo del documento. Luego sí, en las otras páginas, veremos cómo vamos organizando el resto de la presentación. Aquí tenemos la carta de intención. Esta tal vez sea la parte más importante de toda mi postulación a la beca, porque aquí les explico a los jurados los motivos de mi viaje y el por qué creo que ir, en este caso a Londres, tendrá un impacto positivo en mi desarrollo profesional como artista. La carta está dirigida al jurado porque son los que finalmente van a tomar la decisión. Como ven, el encabezado de la carta incluye la fecha y la ciudad desde donde escribo, como es necesario en estos casos, y mi forma de dirigirme al jurado es formal. Con un estimado jurado me resultó suficiente y apropiado.
El primer párrafo de apenas 3 líneas es donde debemos presentar toda la información crucial. Básicamente el dónde, el cuándo y el para qué. El dónde en este caso es a Londres, Inglaterra. El cuándo en agosto del 2019. El para qué para asistir a una exposición sobre arte y espiritualidad. Y además agrego el nombre de la muestra y en qué lugar se realiza. Con esto ya sacamos las primeras inquietudes del jurado y les respondemos las preguntas fundamentales. El resto del documento nos servirá para explayarnos sobre los 3 puntos, estos 3 puntos, y para brindar toda la información que solicitan. En el segundo párrafo les cuento sobre mis objetivos. En este caso definí mi objetivo principal como investigación de campo, porque si se acuerdan vimos al comienzo que es una de las opciones establecidas en la convocatoria y encontré que es la que más se aproxima a lo que yo pensaba hacer. En el tercer párrafo hablo de las motivaciones personales que tengo con esta investigación y los pongo al tanto de esos temas. Les cuento sobre la categoría arte psíquico y cómo este circula por espacios no oficiales del arte. Luego les sigo presentando más información sobre la muestra que voy a ver y estudiar y sobre el Colegio de Estudios Psíquicos donde va a estar expuesta. La idea nuevamente es hacerlos partícipe a través de una información resumida que los introduzca en el tema y así puedan percibir y comprender mi interés y la importancia que tiene para mí. Acá les presenté un desarrollo de las actividades donde comento lo que pienso hacer en detalle. Nombro personas y actividades bien concretas, como por ejemplo que voy a asistir a la visita guiada que va a realizar la curadora Vivian Roberts y que voy a acceder a la biblioteca y también participar de las charlas y las actividades paralelas a la muestra. En mi caso, pude saber con anticipación sobre estas actividades y por eso les brindo bastantes precisiones. Luego cierro la carta con algunas precisiones más sobre la cantidad de días de la estadía y anoto también el día de partida y el día de regreso. Yo agregué en la carta una actividad extra para cuando yo regrese a Córdoba y también creo que eso suma algo más a favor. Y cierro con un saludo cordial, mi firma y mi nombre y apellido. La carta, como establece la convocatoria, no debe exceder las 600 palabras y eso sería más o menos 2 páginas, por lo cual estaría cumpliendo con esa extensión y con toda la información que piden. En esta página decido brindar más información sobre la muestra que voy a ver y estudiar. Por eso decidí agregar el flyer del evento que encontré en el sitio web, en internet, del Colegio de Estudios Psíquicos, junto con toda la información básica, como el lugar, el nombre de la curadora, la fecha de la exhibición y el sitio web para que ellos puedan corroborarlo si quieren hacerlo. Y adjunté un texto traducido al español donde el mismo Colegio de Estudios Psíquicos cuenta la gran cantidad y calidad de piezas de arte y artículos de interés que estarán exhibidas. Nuevamente, esto es para hacerles comprender al jurado que se trata de un evento singular, muy especial, y que me veré beneficiado con el privilegio de asistir y estar allí para ver todas esas piezas en persona. Aquí agrego fotografías del Colegio de Estudios Psíquicos, de la biblioteca que nombré antes en la carta y de algunas piezas de la colección que yo sé que van a ser exhibidas y también a la curadora de la muestra. Todas estas imágenes también las obtuve del sitio web del colegio. Intento presentarlo lo más real y concreto posible, no solamente para mí sino para el jurado. Mi objetivo es hacerlos sentir y saber que yo sé exactamente lo que quiero y lo que busco de esa experiencia, y que existen motivos válidos y fuertes para que me otorguen la beca. Aquí nuevamente paso en limpio los datos del destino para que lo puedan analizar con tranquilidad. Aclaro las fechas precisas de ida y de regreso, el tiempo de estadía y el presupuesto estimado del pasaje de vuelo porque también lo piden en una parte de los requisitos. También propongo una fecha límite para que me informen del resultado. Esto era opcional y yo hice uso de esta posibilidad porque si me otorgaban la beca tenía que resolver el resto del viaje en muy poco tiempo y era, una información que necesitaba, ¿no? en ese caso. Aquí completo mi información personal con los datos habituales de una biografía y un CV corto.
Nos piden que no excedamos las 2 páginas, así que realizo un recorte con lo más importante y comienzo con mi formación, mis actividades destacadas, las actuales, y el CV como lo estudiamos anteriormente. En mi caso yo hice un híbrido entre una biografía y un CV porque quería que hubiera un relato sobre mi recorrido artístico y no poner solamente el listado del CV. Agregué una foto mía, un retrato que hizo una amiga artista para generar también otro tipo de información y de cercanía. Y es importante tener en cuenta el retrato para estos casos. En esta sección, y ya casi cerrando mi presentación, les adjunté una selección de mis obras. Hice un recorte dentro de mis producciones y elegí las que considero potentes y de alguna manera en sintonía con la actividad que propongo para la beca. Como verán, cada imagen está acompañada por la información que corresponde al epígrafe. Brindo la información detallada por si el jurado necesita analizarlo en profundidad. Por eso, prefiero que tengan bastante para ver y leer, y también adjunto links de videos y otros textos que apoyan esta presentación de mis trabajos anteriores. Acá está mi pasaporte. Es importante mostrarlo para que sepan que está vigente, que lo tenemos, y porque además es un requisito de las bases. También porque es en este documento en el que se van a basar para la reserva de los vuelos. Es crucial demostrar que lo tenemos al día y que no se va a vencer durante la actividad propuesta. Si hiciera falta alguna visa, depende del país, también debería agregársela por los mismos motivos, ¿no? Ellos deben corroborar que estamos listos para poder ingresar al país de destino. Esta es la carta de compromiso que también figura en los requisitos y cumple la función de desligar a la colección Oxenford de toda responsabilidad por gastos extras que puedan surgir durante el cumplimiento de la beca. Esto suele hacerse para garantizar que no iniciaremos reclamos legales por inconvenientes que puedan pasar. Sucede en casi todas las convocatorias, es una forma de cubrirse ante episodios inesperados. Nuevamente, la misma estructura formal de una carta de este tipo, con mi firma, aclaración y DNI. La última página tiene otra obra de la misma artista que presenté al comienzo del documento, Georgene Houghton. Es un detalle de cierre que a mí me gusta particularmente y que ahora sí tiene más sentido para el que haya revisado todo este documento. Y también agrego nuevamente los datos de su nombre. Con este detalle, con esta imagen, cierro mi documento y aquí también termina la presentación. Vamos a las conclusiones. Conclusiones. Revisar un documento luego de un tiempo siempre da una perspectiva renovada. Creo que esta presentación tiene algunos puntos fuertes. Por ejemplo, el primer punto fuerte es haber respondido de manera directa, clara y con mucha información complementaria a las 3 preguntas fundamentales: el dónde, el cuándo y el para qué. Otro punto destacado es que la solicitud fue enviada con toda la información que pedían. No hubo grietas por donde hacerle generar alguna duda a los jurados. Un tema clave aquí era el pasaporte y la carta de compromiso, y ambas estaban bien presentadas. También es importante ver los puntos que podrían mejorarse. Por ejemplo, me hubiera gustado presentar la selección de mi obra anterior, previa, de una manera más contundente, con un criterio de diseño que ayudara a la lectura de esa parte del documento. Y también creo que le faltó un criterio más fuerte del diseño en general. Si bien no generó un impacto negativo, sí pienso que podría pensar, desarrollar más esta parte en alguna próxima presentación. Otro punto que podemos ver y que se puede mejorar es la manera en que yo presenté mi información personal. Creo que respetando las estructuras y las diferencias propias de una bio y el CV, podría haberse presentado de una forma más clara y ordenada. En definitiva, los puntos débiles no fueron tan importantes y creo que sí los puntos fuertes fueron la contundencia de la carta de intención y de la claridad de mis objetivos. Muy bien,
Ahora sí, llegamos al final de este segundo video dedicado a las convocatorias para artes visuales. Espero haberles acercado información que les haya resultado de interés y de utilidad. Los saludo hasta la próxima.